Ok, vamos a retomar entonces la clase luego de la desconexión de Zoom. Ok, habíamos quedado en esta lámina entonces, creo que ya habíamos calculado el área, esta primera área, esta primera celda que está acá de la tabla azul, ya la habíamos calculado. Esta área es la de la placa, ¿verdad? Es la primera área componente que es la placa. Les decía que a pesar de que es un rectángulo pequeño, ¿verdad? Está resaltada acá en la figura en tono gris, pero sigue siendo un rectángulo, pues. Aunque sea una placa de espesor delgado, sigue siendo un rectángulo. Entonces, para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Y esas medidas las tenemos acá en la otra figura, la que estamos viendo a mano derecha. Ahí están las medidas. Entonces, este 9 pulgadas que estoy resaltando vendría a ser la base de ese rectángulo y este 3/4 de pulgada viene a ser la altura de ese rectángulo. Entonces sería base por altura. Ese es el área de un rectángulo. Entonces, lo colocamos y ahí está. 9 por 3/4. Eso da 6,75. Entonces, ese es el área. Ahora, viene la parte de la Y. Esa Y barra, recuerden que significa que es la distancia que hay entre el centroide. Estoy ubicado acá para que me sigan en la tercera columna de la tabla azul. Esa distancia Y barra es la distancia del centroide del área de la placa hacia el sistema que yo fijé, el sistema de referencia que yo fijé. Entonces, en otras palabras, lo voy a rayar aquí en la figura de la izquierda. En otras palabras, esa Y' viene a ser la distancia que hay desde acá, desde el centroide del rectángulo gris hacia el eje coordenado que yo coloque. ¿Ok? Esa sería esa distancia Y'. De acá, del eje coordenado, mi sistema de referencia que yo elegí, hasta el centroide del rectángulo gris. ¿Ok? Esa sería esta medida que tenemos que colocar acá en la tabla azul. Entonces, bien, teniendo claro eso, decimos, la distancia Y del centroide de la placa al origen del sistema de referencia es, y esa es la distancia. ¿Verdad? Analicémoslo para que vean que efectivamente esa es la distancia. Estos problemas de física que hemos visto de estática, fíjense que tiene mucho que ver con el análisis de la figura. A veces hay que deducir ángulos de la figura, hay que deducir, hay que trabajar con trigonometría, a veces hay que construir un triángulo allí, pero lo cierto es que hay que tener mucha imaginación y ver las medidas allí en la figura, ¿ok? Entonces, bien, esta distancia Y yo la voy a calcular de la siguiente manera. Es la mitad de la altura de la viga, del perfil de la viga, ¿ves? Fíjense que el perfil de la viga tiene esta altura, ¿ok? 13,84 pulgadas en la figura de la derecha, lo tengo resaltado en rojo. Esa altura de la viga es esta medida que ustedes están viendo aquí, 13,84, ¿ok? Bien, entonces ese 13,84 es la altura total de la viga. Entonces, yo lo estoy dividiendo entre dos. ¿Por qué estoy haciendo eso? Bueno, porque acá en la figura de la izquierda les acabo de indicar que la Y barra es esta distancia que tengo resaltada en rojo. Desde el eje X hasta el rectángulo de la placa. Entonces, para yo poder llegar hasta allá es la mitad de la viga, es la mitad de la altura de la viga. ¿Ves? Entonces, esa medida es esta que tengo acá en la fórmula resaltada en rojo. La mitad de la altura de la viga. Ok, y le sumo la mitad del espesor de la placa. ¿Ok? Ya sabemos
que el espesor de la placa, indicado acá en la figura de la derecha, lo estoy resaltando en este momento, el espesor de esa placa, la altura es 3/4 de pulgada. Entonces, como esa es la altura total de la placa, y yo para llegar hasta el centroide es la mitad. Entonces colocamos la mitad del espesor de la placa. Aquí está. De esa forma es que se calcula esa distancia total, ¿verdad? Esa distancia total de Y. Desde el eje X, repito, desde aquí hasta el centroide del rectángulo gris. Esa distancia es la mitad del, del perfil de la viga más la mitad del espesor o de la altura del rectángulo. ¿Ok? Bueno, entonces al efectuar esas operaciones me da 7,295 pulgadas. Y observen en la figura que va a aparecer ahorita esa medida. Allí la tienen, ¿ves? 7,295 pulgadas. Y repito, es la distancia que hay desde el eje X, el que yo ubiqué en mi sistema de referencia, hasta el centroide del rectángulo gris. Esa altura, esa distancia es llevar. Y la colocamos en la tabla azul entonces. Allí la tenemos, 7,295. Voy a resaltarlo para que me sigan, por si acaso no están ubicados. Voy por aquí. ¿Verdad? Acabamos de llenar esta celda. Ahora toca llenar esta, pero este es fácil porque esta lo que me indica es multiplicas y barra por el área. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es agarrar este 7,295 y la multiplico por este 6,75. Y ese resultado va a aparecer en esta celda. Vamos a verlo. Ahí está, 49,24. Bien, seguimos con la siguiente figura, que es la viga. Ahí está, en la tabla azul apareció la palabra viga W14 por 30. Ahora viene el área, ¿verdad? Ahora tengo que llenar aquí en el cuadro azul esta celda que corresponde al área de la viga. Bien, entonces como ese valor está tabulado en la tabla, valga la redundancia, entonces vamos a regresarnos a la tabla para ubicar ese valor, el área de la viga W14 por 30. Vamos a verlo. Ahí está. Entonces estamos en la tabla, vemos que tenemos allí resaltados ya los datos asociados a la W14 por 30 y vamos en este caso, nos interesa es ubicar el área. Bien, entonces el área la tenemos allí, ¿verdad? Está resaltada por una elipse roja y me indica que el valor que estoy buscando es 8,85. Entonces nos regresamos a la lámina, a la tabla azul, y ahí está, 8,85. Perfecto. Ahora viene la distancia Y. Entonces, fíjense, la distancia Y ya sabemos que es la distancia desde desde el eje X que yo fijé en mi sistema de referencia, este eje X que estoy resaltando, ¿verdad? Entonces, esta Y, esta celda que está acá es la Y, ¿verdad? Y esta Y es la distancia que hay entre este eje X y el centroide de ese perfil. ¿Ven? El centroide. Entonces, resulta que este punto cero que yo tengo aquí es el centroide para el perfil rosado nada más. Como el centroide está sobre el mismo eje, quiere decir que la distancia es cero, porque el centroide pertenece al mismo eje. No hay distancia de separación. Entre el centroide rosado, del área rosada, y ese eje X, no hay distancia de separación. El punto, el centroide coincide con el eje X.
Entonces, cuando ese punto coincide con el eje, quiere decir que la distancia de separación es cero, es igual a cero. Entonces, por eso en esta celda, entonces vamos a colocar que es cero. Ahí está. ¿Eh? Y claro, después la columna, la celda siguiente significa que es multiplicar este cero por esta área. Entonces, lógicamente me vuelve a dar cero. Ahí lo tenemos. Bien, ahora efectúo las sumas. Es parte del procedimiento. Sumo las áreas. Allí obtuve la sumatoria de las áreas. Me dio 15,60. Y ahora voy a hacer la sumatoria de la última columna. Allí la tenemos. La sumatoria me dio 49,24. Bien, esta tabla, repito, entonces se llenó para calcular, para tratar de ubicar el centroide de la sección compuesta. Entonces dice el texto allí en la lámina. Voy a leer acá. Para ubicar el centroide C de la sección compuesta, la coordenada X es igual a cero. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, aquí dice, por cuanto el eje Y es eje de simetría. Entonces, vean acá en la figura. El eje Y, que es el eje vertical que atraviesa toda el alma de la viga, si usted se fija en ese eje que yo lo estoy resaltando ahorita en una línea roja, todo lo que usted tiene a la derecha es lo mismo que tiene a la izquierda. Entonces, como si fuera un espejo. Entonces, quiere decir que sí, efectivamente, el eje Y es un eje de simetría. Entonces, por ser eje de simetría, este, la coordenada X es igual a cero. ¿Ves? Es igual a cero. Queda aquí en todo el centro. Coincide con el centroide del, del área rosada. Ok, entonces ya sabemos que X es igual a cero. No vamos a perder tiempo allí calculando, sino que simplemente con analizar hemos detectado esa situación, ¿ves? Analizando que hay un eje de simetría. Muy bien, pero esto es la coordenada X. Aún falta obtener o deducir la coordenada Y. Entonces, cuando yo vengo a la figura, la coordenada Y podemos deducirla es a partir del eje coordenado X, que lo tengo resaltado en rojo allí en la figura. Si yo confirmo que la porción de la figura que está por encima del eje X es igual a la porción de la figura que está por debajo del eje X, si ambas porciones son iguales, entonces yo puedo asegurar que el eje X es también un eje de simetría. ¿Verdad? Y entonces puedo decir que la coordenada Y del centroide también es igual a cero. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa en este caso? Que nos damos cuenta que no es lo mismo. Lo mismo que está por encima del eje no es lo mismo que está por debajo. ¿Cuál es la diferencia? Precisamente la placa de refuerzo que se colocó en el patín superior. Ese rectángulo de tono gris. El rectángulo de tono gris solamente existe para la parte de arriba, pero no está presente para la parte de abajo. Por lo tanto, este eje X no es un eje de simetría para la sección compuesta. ¿Ves? No lo es. Es eje de simetría nada más para el área rosada, ¿ok? Para el perfil de la viga. Para eso sí es un eje de simetría, pero para la sección compuesta no es eje de simetría. Entonces, ¿qué me indica eso? Que tenemos que calcular esa altura, pues esa distancia que hay entre el punto O y el punto C. El punto C, recuerden que es supuestamente donde está ubicado el centroide de la sección compuesta, que ese punto sí me lo dieron aquí con el dibujo inicial del problema, ¿ok? En la figura que tenemos a mano derecha. Esa figura ya vino automáticamente pues con el punto
C, con el centroide. Ellos lo colocaron allí. Bueno, nosotros a través de cálculo vamos a ver si es verdad, pues. Si el centroide está por encima del punto O si él quedó por debajo. Claro, lo que les dije inicialmente, ya sabemos que por haber colocado una placa de refuerzo arriba, haber colocado esa área adicional allí, esa masa, automáticamente eso hace subir el centroide de la sección compuesta o hace subir el, si estamos hablando de una masa, pues que la placa es una masa, entonces estamos hablando de que el centro de gravedad de la sección compuesta tiene que subir. ¿Por qué sube? Bueno, porque es que es arriba que se puso la placa. Si hubiera puesto la placa abajo, entonces el centro de gravedad no sube, sino que baja. Bien, ok. Entonces necesitamos calcular la coordenada Y del centroide de la sección para saber dónde está ubicado. Dicho eso, allí utilizamos la fórmula, pues la fórmula que se utiliza para calcular el centroide, las coordenadas del centroide en una forma compuesta. Y por sumatoria de área igual a la sumatoria de los productos. Como en esa fórmula, ¿verdad? En esta fórmula que está acá, la primera que apareció, que estoy resaltando en este momento, ahí hay tres factores nada más. La sumatoria de área, yo la tengo de dato. Aquí está. No es una incógnita. La acabo de calcular. Y la sumatoria de los productos tampoco es una incógnita. Aquí está. La acabo de calcular. Entonces quiere decir que esto ya es dato o ya lo dispongo. Esto también lo dispongo. Y en cambio esta Y no la tengo. Es precisamente lo que quiero calcular. Entonces, como en esta ecuación la Y es la incógnita, entonces ahora la despejo. Y esta sumatoria de área que está multiplicando la Y pasa al otro lado dividiendo. Y aquí lo ven. La Y ha quedado sola, está despejada. Y aquí está la sumatoria de los productos que ya estaba inicialmente. Y bueno, la sumatoria de área pues ha pasado a dividir porque estaba multiplicada. Entonces ahora esta es mi fórmula. Una sumatoria de producto dividido entre la sumatoria de áreas. Entonces continuando, sustituyo los valores. Fíjense que acá la sumatoria de los productos es lo que va para acá. ¿Ok? 49,24. Y lo que está abajo es la sumatoria de área. Bueno, la sumatoria de área es esto. Viene para acá y lo sustituyo acá. De ahí es que sale ese número, 15,60. Entonces, efectúo las operaciones matemáticas que están allí indicadas y obtengo 3,16 pulgadas. Entonces, indico, ese 3,16 pulgadas, ¿qué es lo que me está indicando? Bueno, me está indicando de que el centroide de la sección compuesta está ubicado a una distancia de 3,16 pulgadas por encima del punto O. Por encima del punto. Entonces, efectivamente, es cierto esta distancia, que el punto C esté por encima del punto O. Bien, de esta forma, allí está colocado la distancia Y barra para que vean en el gráfico cuál es la distancia que acabamos de calcular. 3,16 pulgadas. Es esa. Es la que está ubicado entre el sistema de referencia que yo seleccioné, el eje X, y el eje AA es el eje que me dice el enunciado del problema, que es el eje que yo voy a utilizar para calcular el momento de inercia y el radio de giro.
Ese eje es el eje doble A. A ese eje es que se está refiriendo. Por eso yo en la figura le coloco para que usted esté claro de dónde a dónde va esa distancia y barra, 3,16 pulgadas. Entonces esa distancia va, lo voy a resaltar acá en la figura para que lo vean. Esa distancia que estoy llamando aquí y barra, que es esta que está acá, que acabamos de calcular, 3,16 pulgadas, es la distancia que hay entre mi sistema de referencia, el punto O, y el punto C, que es el centroide de la sección compuesta. Bien, continuamos y vamos, bueno, de esta forma acabamos de calcular el centroide de la sección compuesta. O sea, ya dimos el primer paso que les referí al inicio. Es apenas ahora que hemos ubicado por donde pasa el eje. Era ese eje que hemos llamado doble A. Es apenas ahora que lo hemos ubicado, porque ya sabemos dónde está ubicado el centroide. Bien, entonces tenemos el eje doble A y ya se calculó el centroide. Bien, entonces ¿cuál es el paso siguiente? Precisamente calcular el momento de inercia y el radio de giro. Ok, entonces dice así la lámina. Aplicando el teorema de los ejes paralelos a la viga, vamos a trabajar con la viga primero, nos queda de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo se lee esa fórmula que está allí o qué significa su nomenclatura? Esta fórmula, me refiero yo, resaltada en rojo. Bueno, esa fórmula lo que significa es lo siguiente. Esta nomenclatura lo que significa es la inercia respecto al eje doble A. Vamos bien allí, ¿verdad? La inercia respecto al eje doble A. Pero la inercia de quién. Entonces, esta B que está acá me indica la viga. Entonces, esto se pudiera leer el momento de inercia de la viga o del área del perfil de la viga respecto al eje doble A. ¿A qué va a ser igual? Bueno, a la inercia centroidal, a la inercia centroidal del perfil de la viga. Porque recuerden que le estamos aplicando este teorema es al perfil de la viga nada más. Entonces, esta ahí viene a ser el momento de inercia centroidal. Bien, y a eso le vamos a sumar el área por la distancia al cuadrado. Pero ¿cuál es esta distancia? La distancia que separa los dos ejes. El centroidal con el eje donde me mandaron a hacer el cálculo. ¿Ok? Entonces, esos dos ejes son, son los que la distancia que hay entre ellos dos es esta llevarla. Acá, en la tabla, hemos venido a copiar cuál es la inercia centroidal. Y bueno, estamos viendo está ubicada ya que es I su X. Entonces, para el problema, para efectos del problema, según la viga que agarramos, la 1430, la inercia centroidal es 291. Entonces la coloco allá en la lámina, en la fórmula del teorema de los ejes paralelos. Y aquí está, 291. Esa es la inercia centroidal. Ahora, esta área es este numerito que está aquí, que nosotros ya lo tenemos aquí calculado, 885, es esta misma. Y esto que está aquí es la distancia al cuadrado, que es la distancia esta entre los dos ejes, que ya sabemos que es 3,16.
Entonces, efectuamos las operaciones indicadas y me queda que el valor fue 379,37. Bien, volvemos a aplicar el teorema de los ejes paralelos a la placa. Y esta nos queda, como les leí ahorita en la nomenclatura, ¿verdad? Inercia respecto a el eje AA y de la placa. ¿Ok? Porque ya nosotros aquí habíamos calculado la inercia de la viga. Entonces ahora es la inercia de la placa. He colocado en la figura de la izquierda, he colocado la magnitud D para que la visualicen mejor. Bien, como estamos hablando de una placa, eso es un rectángulo. Ok, entonces nos ubicamos en la tabla donde está un rectángulo y lo que nos interesa ubicar ahí es el momento de inercia centroidal. Entonces dice que es un doceavo de la base por la altura al cuadrado. Y observen que aquí hemos cumplido esa fórmula. Eh, la base por el brazo, que es 3/4, eso elevado al cubo y dividido entre 12. Solamente esto es la inercia, fue lo que fuimos a buscar allá, la inercia. Luego, esta área es el área de la placa. Es el área de la placa, por eso está la letra P aquí. Es la inercia de la placa, pero respecto al eje AA o doble A. Bien, entonces esa inercia la colocamos aquí, pues, porque es parte de la fórmula. Ahora, esta área es lo que va aquí. También es parte de los datos, 675. Y esta distancia que está aquí, ¿verdad? Que es esta D, esa distancia está allí porque como no la tenemos explícita, entonces lo indicamos a través de la resta, que sería los 7.200, bueno, 7.000 no, 7,295 menos los 316. ¿Verdad? Entonces, eso que me dé aquí en esta operación, yo lo sumo o lo resto dependiendo del signo a esta que está acá. Y el valor de esa inercia de la placa es 115,73. El momento de la inercia para la sección compuesta, que es una de las preguntas, es la sumatoria de esas dos inercias, ¿verdad? Con respecto a los mismos ejes, porque es un eje centroidal. Bueno, es la sumatoria de la inercia de la viga más la inercia de la placa. Sustituyo los dos valores obtenidos y me da 495. Y con eso ya contesté la mitad de la pregunta, pues prácticamente, porque ellos me estaban pidiendo era el momento de inercia y el radio de giro para, para cuando no ha sido para la sección compuesta y para un eje que pasa por el centroide de la sección compuesta. Bien, ahora faltaría la última incógnita preguntada, que es el radio de giro. Nos queda, allí tenemos la fórmula. Claro, lo que vamos a colocar es la inercia respecto al eje coordenado AA. Aquí está. O sea, la obtenida, esa es la que vamos a colocar aquí. Esta es la sumatoria de las áreas, todavía está vigente también, 15,60.
Bueno, efectuamos esas operaciones matemáticas y nos queda 5,63 pulgadas. Y ese es el valor de ese radio, ¿ok? Del radio de giro. Bien, todo eso era lo que teníamos planificado para la clase de hoy. Si tienen ustedes alguna pregunta. Bueno, en mi caso todo bien, todo bien. Ok. Bueno, los otros dos chicos parece que tienen todo claro. Bueno, de ser así, entonces hemos finalizado con lo que teníamos preparado para la clase de hoy. Próximamente les estaré enviando entonces las notas en el transcurso de la semana, porque bueno, ustedes deben de saber que esta semana pues hay que entregar las notas. Entonces me voy a dedicar a corregir para enviarle las notas. Sin embargo, yo he implementado que después que ustedes presentan la evaluación, yo la clase siguiente explico cómo se resuelven los problemas que coloqué en la evaluación. Pero la intención de eso es de que ya usted, pues, sinceramente, usted sepa cómo salió en evaluación. Al ver mi explicación de cómo se Ok. resolvía, usted sabe qué fue lo que hizo en evaluación y bueno, tiene una idea de cómo más o menos salió en cuanto al puntaje. Sin embargo, le repito, yo voy a dedicarme a corregir para enviarle las notas en el transcurso de esta semana. Yo les escribo por el aula virtual. Ok, está bien. Está bien, sí, sí. Sí, en la clase del lunes yo me fijé en que cometí los errores. Así que bueno, yo creo que sí agarro algo de nota, pero ahí va. Ok, está bien. Mire, por cierto, Rosemary, usted me extrañó en algo, ¿yo? Señor, dígame. Ajá, usted estaba en la clase donde yo iba a otorgar 2 puntos porque me Ah, sí, explicaran. sí. Ajá, Sí, y pero usted, eso, usted hasta me consultó eso, y entonces yo dije, bueno, Rosemary de seguro va a aprovechar, es la primera que me va a escribir, y entonces usted nunca me claro, escribió. no, lo que pasa es que la clase de usted me choca con otra clase de importante que es circuito, entonces ahí estoy como que me saturo y se me olvidan las cosas. No, bueno, a mí me Entonces, extrañó, los 2 puntos se los ganó otro alumno, a ver, ¿quién fue el alumno? Edwin Alberto Bucán Padrón, se llama así. Bueno, no me suena. No lo he visto, creo. Sí, entonces él, cuando yo corrija esta semana la evaluación, pues yo le voy a reconocer sus 2 puntos, pues porque fue el primer Ya, hombre. alumno que me escribió dándome la explicación de por qué no se colocaba 25 si no me falla la memoria, y se colocó una tabla era 75. Bueno, excelente, excelente. Qué bueno que se lo haya ganado. Sí. Bueno, atenta que vamos a tener esa misma dinámica para este tercer Oh, corte. ok, está bien. Ya, profesor. Bueno, entonces que descansen y estamos en contacto. Vale, profesor. Que tenga buenas noches. Sí, igual. Una última observación es que tienen que estar pendientes allí en el aula virtual o sea, ¿cómo le explico? En el aula virtual, después de momento de inercia, el tema de acuerdo pues a cómo programaron el aula allí, el objetivo siguiente que colocaron, yo creo que lo vamos a saltar porque a mí me parece que es más importante ver vigas sometidas a fuerza cortante, o sea, una viga que está sometida a cargas y que ustedes tienen que aprender cómo se le hace el diagrama de fuerza cortante y de momento flector. Entonces, eso me parece más importante, más interesante, porque ustedes no deben
de continuar, o sea, no debemos cerrar esta materia sin haber visto ese objetivo, pues me parece más importante. Entonces, pero ese objetivo no es el que sigue en el orden, así como está ordenado el aula virtual. ¿Ves? Entonces, quería como resaltarle eso y que quede grabado que yo les expliqué eso. Entonces, tienen que estar pendientes cuando ingresen allí en el aula virtual de recorrerla toda hacia abajo para que busquen bien, ¿verdad? Busquen bien en qué punto es que yo voy a colgar las clases y dónde va a estar colgado la evaluación. ¿Ok? Es una alerta temprana que yo les estoy dando hoy. Cuando ingresen, traten de buscar dónde es que está ubicado ese tema para que puedan verificar allí el enlace para la clase y las actividades de evaluación que vamos a tener en el tercer corte. ¿Ok? Vale, profesor. Ok, ok. Sí, va. Ok, chévere, pues que descanse. Dale. Igualmente, profesor.